Yo soy la doctora Ligia Carrasco, residente de segundo año de Alergia y Inmunología Clínica, y he sido asesorada por la doctora Rosaide Guzmán Avilán. La sesión correspondiente al día de hoy es acerca de los corticosteroides orales tópicos y los que se aplican también por vía intramuscular y endovenosa, es decir, corticosteroides orales, parenterales y tópicos. Vamos a conocer o recordar algunas generalidades de los corticosteroides y estos pues sabemos que son muy utilizados para tratar enfermedades alérgicas, inflamatorias y que en el caso de los corticosteroides sintéticos ellos van a imitar los efectos del cortisol y el cortisol pues es un glucocorticoide que es endógeno o natural y que se llama así por los efectos que ejerce sobre la glucosa pero que también tiene otras propiedades inmunológicas. Este corticosteroide se va a producir en la glándula suprarrenal, al igual que otros esteroides que también se van a producir en la glándula suprarrenal, sobre todo en la corteza, en algunas áreas que estaremos revisando más adelante. Y aquí vemos nada más una introducción de cómo se produce el cortisol, que es liberado por la corteza suprarrenal y que va a variar en dependencia del nivel de estrés que se produzca o situaciones especiales para que se libere de una forma diferente durante el día. Vamos a hablar un poco de historia. En 1930 ya se hablaba del efecto que provocaban los esteroides. En 1935 se describen 4 sustancias que eran la A, B, E y F, siendo la sustancia E la que se identificaba como cortisol. En 1940 se identifican 2 categorías que ya entonces se establece la diferencia entre mineralocorticoides y glucocorticoides. En 1948, el reumatólogo Philip Henge trata por primera vez a un paciente que presentaba artritis con cortisona y a partir de 1950 empiezan a utilizarse los esteroides por vía oral, también los tópicos intraarticulares. Un poquito más tarde, en 1951, ya empieza la administración por vía intramuscular y endovenosa. El premio Nobel de Fisiología fue otorgado a estos científicos que contribuyeron mucho al descubrimiento de los corticosteroides, entre ellos pues está el doctor Henge, también el doctor Kendall y Reichstein. Como sabemos y ya mencionamos, esos empezaron más o menos entre 1940 y 1950 con la utilización y en el mercado actual pues es alrededor de $10,000 millones para los corticosteroides sintéticos que se producen. Y eso pues van a ser utilizados en diferentes terapias de reemplazo suprarrenal cuando hay deficiencia de ellos y también para tratar muchas patologías dermatológicas, oftalmológicas, gastrointestinales. Y en alergia, pues sabemos que son bastantes utilizados en muchos de los cuadros clínicos. Nada más para introducir los sintéticos, recordamos que van a ser producidos en base a los análogos, van a ser análogos en base a los naturales o a los endógenos, como el cortisol y la aldosterona. Entonces, bueno, los corticosteroides son la aldosterona, cortisona, hidrocortisona, que estos a su vez se van a dividir en 2 tipos. Dentro de los glucocorticoides tenemos el cortisol y de los mineralocorticoides el primario es la aldosterona. Los glucocorticoides se conocen así porque el nombre deriva de estos 3 aspectos, que es que regula el metabolismo de la glucosa, también se origina en la corteza y tiene una estructura esteroidea y por eso se llama glucocorticoide. Y bueno, ellos se van a producir en base a diferentes mecanismos de retroalimentación positiva o negativa según el cuerpo o la demanda que se esté produciendo en ese momento. Entonces, ¿de dónde derivan las hormonas? Pues estas hormonas van a derivar del colesterol. Todos se van a sintetizar a partir de ahí. El cortisol, por ejemplo, se sintetiza en la zona fasciculada de la corteza suprarrenal. La aldosterona, que es el mineralocorticoide primario, se produce igual, pero en la zona glomerulosa. Y los andrógenos, que son las hormonas sexuales, esos se van a producir en la zona fasciculada y reticular, pero estos últimos, la producción en las cortezas suprarrenal es muy poca, es más o menos un 5 o un 10%, ya que el resto se va a producir en las gónadas sexuales femeninas o masculinas. Entonces, debemos de conocer algunos aspectos. Cuando hablamos de hidrocortisona, nos referimos al nombre clínico del cortisol, ¿okay? La prednisona sabemos que va a sufrir conversión hepática a prednisolona.
Y la cortisona, que es otra forma sintética que se puede producirse, es inactiva, entonces necesita el metabolismo hepático para convertirse en hidrocortisona. Los efectos de los glucocorticoides son muchos, vemos que pueden ser antiinflamatorios, inmunosupresores, antiproliferativos o también tienen efectos vasoconstrictor, y esto es por los efectos que producen a nivel celular, la síntesis de proteínas, citocinas antiinflamatorias, que van a contribuir a que se den todos estos mecanismos de acción. Aquí, bueno, ya vamos a ver de dónde viene el cortisol, ya lo mencionábamos, y ven, se deriva del colesterol, y pues diferentes pasos en la vía que van a sintetizar cortisol. Y por aquí tenemos cortisona, que esta es la forma inactiva del cortisol. Esta enzima muy importante, que es la 11-beta hidroxideshidrogenasa 1 y 2, que ellas van a estar mediando la conversión de la forma activa del colesterol o de la forma inactiva de la cortisona, y eso va a regular la biodisponibilidad. Y luego lo vamos a ver un poquito más explicado. Aquí vemos cómo está la corteza suprarrenal y las diferentes zonas que tiene. La zona fasciculada es donde se va a producir el colesterol. Ahora vamos a revisar la producción de la aldosterona, que es el mineralocorticoide, también va a partir del colesterol, y las tres zonas de la corteza suprarrenal, este corticosteroide se va a producir en la zona glomerulosa. Y recordemos que los andrógenos se van a producir entre la zona fasciculada y la zona reticular. ¿Cómo se regula la producción de los corticosteroides? Pues esto va muy relacionado con el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Entonces, en dependencia de la demanda que se esté produciendo en nuestro organismo, se van a liberar los corticosteroides. ¿Cómo se regula? Pues del hipotálamo se va a liberar la hormona liberadora de corticotropina, que va a actuar sobre la hipófisis anterior, liberando la hormona adrenocorticotrópica, que esto se va a dirigir a la corteza suprarrenal para que se produzca la secreción, o sí, la secreción de los corticosteroides. Normalmente la producción es de 20 miligramos al día, pero esta se puede aumentar desde 10 a 15 veces, llegando a ser desde 150 a 200 el total diario. Y el ritmo de la liberación va a variar en las diferentes fases del día. Por ejemplo, en la mañana es cuando se produce el pico más alto, y ya durante la noche cuando disminuye. Entonces aquí lo vemos a la izquierda cómo va el mecanismo de producción y liberación del cortisol, y a la derecha vemos la liberación del cortisol a lo largo del día. Y de 6 al mediodía es cuando se va a producir la mayor liberación, de 10 a 15 gramos por mililitro. En el mediodía todavía tenemos ahí unos niveles un poquito no tan bajos, pero estos ya caen durante la noche. A partir de las 6 ya empieza a decaer, y en la medianoche es cuando se registran los valores más bajos del cortisol. La concentración plasmática va a oscilar entre 20 y 200 miligramos por litro. Y bueno, estos se van a encontrar unidos a algunas proteínas, que es la que se menciona aquí de la transportina, que bueno, luego lo vemos. Aquí tenemos otro ejemplo donde una situación de estrés está activando todo este mecanismo del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal y la liberación de los corticosteroides. Y los efectos, pues, de ellos y los fisiológicos van a moderar procesos inmunes e inflamatorios, y con ello las acciones farmacológicas van a ser de antiinflamación o antiinflamatoria y de inmunosupresión. También van a liderar procesos metabólicos como la gluconeogénesis, que van a producir hiperglicemia, porque el cortisol pues va a antagonizar la insulina. Catecolaminas, con ello aumenta o producen hipertensión, aumento de glóbulos rojos, eritrocitosis, y pueden también ocasionar edema e inflamación. Esto es nada más como una introducción de todos los efectos que pueden ocasionar los corticosteroides. Bueno, ya una vez vimos la producción, ahora vamos a ver cómo viaja en la sangre el cortisol. El cortisol va a estar unido de un 80-90% a la globulina transportadora de corticosteroides. La vemos acá arriba, va a estar unido en un 80-90%, va a estar libre apenas en un 5%, y esto se puede difundir y actuar de una forma pues no regulada. En cambio, el 5 al 15% va a estar unida a la albúmina, que también pues estas dos proteínas van a regular la biodisponibilidad del cortisol. Con los sintéticos lo que sucede es que cuando se realizan los cambios de estructura, la gran mayoría del esteroide que se administra pues está libre, ¿verdad? Y esa es una característica muy importante.
Ahora, la biodisponibilidad, perdón, por ende, va a estar regulada por estas proteínas y también por la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que es la que acabamos de mencionar y que vamos a explicar un poquito en las próximas imágenes. De aquí recalcar que si hay un bajo estado proteico, entonces el paciente puede tener mayor efecto de los corticosteroides porque este se va a encontrar libre y no va a estar unido a estas proteínas. Entonces aquí vemos la enzima, que era lo que les mencionaba. Muy importante ubicarnos cómo es que actúa. Esta enzima que va a estar ubicada, la tipo 1, en los órganos blancos donde se van a ejercer los efectos de los glucocorticoides, como por ejemplo el hígado, el hueso. Esta enzima siempre va a ser afín a ya sea el cortisol o la cortisona, es decir, a los glucocorticoides y no a los mineralocorticoides. Entonces, si está en estas zonas blancas de efecto glucocorticoide, va a activar la cortisona a cortisol y de esta forma, pues el cortisol puede actuar y ejercer los efectos glucocorticoides. En cambio, la tipo 2 va a estar ubicada en los órganos diana de los mineralocorticoides como la aldosterona. Por ejemplo, aquí tenemos el túbulo de sal. Entonces, la tipo 2 lo que hace es convertir el cortisol en cortisona, es decir, lo inactiva, y de esta forma permite que la aldosterona pueda ejercer las acciones mineralocorticoides donde se necesite, por ejemplo, en el riñón. ¿Okay? Entonces, por eso es que esta enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa es muy importante para controlar la biodisponibilidad de los corticosteroides. Aquí vemos a la derecha nada más una imagen de cómo se está produciendo lo que acabamos de explicar y en dependencia de si es la aldosterona o es el cortisol el que se va a liberar, pues va a actuar con los receptores en las células para desencadenar todos los efectos que ya revisaremos. Vamos a revisar la estructura. Aquí tenemos la estructura clásica, que es la del colesterol. Va a constar de 3 anillos hexano, es decir, que va a tener 6 carbonos y un pentano que va a tener 5 carbonos. Entonces aquí tenemos los 3 y el pentano. Las características de esta estructura es que en el carbono 17 va a tener 2 carbonos adicionados y que va a tener 3 grupos hidroxilos. Estos son muy importantes porque, por ejemplo, el hidroxilo 11 es el que le da la actividad al glucocorticoide, el que está adicionado en el carbono 11. También tenemos otro grupo hidroxilo que está adicionado al grupo 17 y en el carbono 21 tenemos el otro, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la imagen del cortisol con los 3 hexanos y el pentano, las diferentes cadenas que ya mencionamos y los grupos hidroxilo. Aquí vemos otras estructuras de corticosteroides sintéticos y aquí lo importante mencionar es que los corticosteroides sintéticos se producen en base a los endógenos o al cortisol, pero van a haber algunos cambios en la estructura como adiciones de ésteres o halogenaciones que van a permitir que ellos actúen con mejor potencia y con menos efectos adversos. Entonces, tanto los corticosteroides como los mineralocorticoides van a tener la estructura similar o igual de 21 átomos de carbono en cuanto a los carbonos, pero los andrógenos, que son los otros que se sintetizan en pequeña proporción, tienen apenas 17 átomos de carbono, que es como la diferencia de las moléculas. Y bueno, esto es lo que ya mencionábamos, que el cambio de la estructura va a mejorar las características farmacológicas, va a mejorar la eficacia y seguridad de los esteroides sintéticos. Por ejemplo, la adición de ésteres en los carbonos 16, 17 y de los grupos hidrofóbicos en los carbonos 20 y 21 van a mejorar la afinidad de los esteroides sintéticos por el receptor. Otro cambio importante puede ser que la adición de halógenos o de dobles enlaces en los carbonos 6 y 9 mejora la potencia y estabilidad contra el metabolismo. Entonces, eso es nada más para señalizar que se realizan cambios en la estructura para lograr mejorar los efectos farmacológicos de los esteroides sintéticos. Y bueno, sabemos que ellos están involucrados con muchas acciones a nivel del organismo que afectan, por ejemplo, el metabolismo de carbohidratos, proteínas, lípidos. Ellos antagonizan los corticosteroides a la insulina, por lo que se va a producir gluconeogénesis y antagonizan o no permiten el efecto de la glucosa y es por eso que los pacientes pueden tener hiperglicemia. También producen catabolismo o proteinolisis, lipólisis,
Y en el hueso van a afectar la absorción porque antagonizan la vitamina D y por ello los pacientes pueden presentar osteoporosis. También afectan la homeostasis cardiovascular y también la retención de líquidos y electrolitos por los efectos sobre la liberación de pues, mediadores que van a, o de hormonas como por ejemplo aldosterona, que puede favorecer la retención de sodio, y esto pues con un uso crónico puede llevar a efectos secundarios inadecuados. Y en el sistema nervioso central, muchos de los pacientes pueden presentar psicosis o estados de agitación o depresión, y eso se relaciona más que todo con un estado de hiperexcitabilidad de la membrana, aunque todavía, de la neurona, perdón, aunque todavía no están muy claros los mecanismos exactos. Pero bueno, ellos van a actuar mediante receptores, ya sea para los glucocorticoides o los mineralocorticoides, y una vez que se unen al receptor, pues van a provocar un cambio de conformacional y es lo que va a permitir el resto de los efectos. Pero bueno, lo vamos a ver a continuación. Nada más mencionar que los glucocorticoides pueden actuar por diferentes mecanismos. Uno de los más importantes es mediante los receptores. Así que los glucocorticoides van a tener receptores de estos y los mineralocorticoides también. Y esos receptores pues van a determinar mucho la heterogeneidad. Hay diversas isoformas de ellos en el citoplasma. Y bueno, en base a la recepción es que se va a producir la transducción hacia el núcleo para que se den todos los procesos necesarios de síntesis de proteínas. Veámoslo mejor aquí. ¿Cómo van a actuar o cómo es el mecanismo de acción de los corticosteroides? Pues se mencionan dos tipos, que es la transcripción genómica y la transcripción no genómica. En cuanto a la transcripción genómica, este es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque se va a necesitar que haya intervención en el núcleo de la célula mediante los receptores que se van a unir al corticosteroide, y este efecto va a ser lento, va a ser latente, pero igual va a durar mucho más tiempo, desde horas a meses. Y la transcripción no genómica, que en este caso no depende de los receptores, no necesita que se dé una transcripción al ADN, ¿sí? Y en este caso son citocinas o sinasas que van a actuar en el citoplasma de la célula para que igual se obtengan efectos beneficiosos antiinflamatorios con la administración del corticosteroide. Por este mecanismo se explica la rapidez que se puede producir con la administración de ellos. Entonces, lo vemos aquí hablando de la transcripción genómica. Ya mencionamos algunas características de las dos, pero vamos a enfocarnos ahorita en la genómica, que es una de las más importantes que ya habíamos mencionado, que aquí se necesita que se dé el efecto en el ADN, es decir, que llegue la respuesta al núcleo. Y esto va a ser según diferentes mecanismos, pero el efecto final es que se produzca transrepresión. ¿Y qué significa transrepresión? Pues la disminución de genes proinflamatorios, es decir, que se van a producir o se van a inhibir muchas citocinas que están favoreciendo los procesos normales que se producen en la célula. Entonces, la transrepresión no es más que la disminución de genes proinflamatorios, y la transactivación es el efecto de incrementar las moléculas antiinflamatorias mediante la acción que se va a producir en el núcleo celular, ¿sí? Y recordando que este mecanismo pues va a tardar de horas a días. Aquí nada más estamos explicando cómo actúan el corticosteroide una vez que se une a los receptores, cómo se va a dar el cambio en el ADN mediante la remodelación de la cromatina, procesos de transcripción o transducción que van a llevar a la síntesis de proteína. Pero aquí lo vamos a ver un poquito más esquematizado. Entonces aquí tenemos la molécula de ADN que se va a unir a el receptor, ya sea de glucocorticoide o de mineralocorticoide, y que va a estar con la proteína chaperona. Esta está en el citoplasma y está unido a los receptores. Luego se va a expresar en el ADN del núcleo de la célula, y aquí en el ADN es importante porque van a haber elementos de respuesta positivo del ADN, y estos son los que van a producir el aumento de mediadores inflamatorios, que es la transactivación, que ya lo revisamos. Y también van a haber elementos de respuesta negativa, que son los que van a reducir los mediadores inflamatorios, que es la transrepresión.
Entonces, de esta forma se va a producir los efectos de los corticosteroides. Pero están los mecanismos no genómicos. Los no genómicos son los que mencionábamos, que es mediante cuando el corticosteroide entra en la célula, estos pueden, mediante sinasas en el citoplasma, ejercer acciones antiinflamatorias importantes sin necesitar que se dé la transcripción genómica. ¿Okay? Entonces, por eso son los no genómicos, que son los rápidos, pero que se activan de una forma rápida, pero que igual duran poco en el tiempo, o los genómicos, que ya se necesita la activación del ADN. Aquí tenemos otra imagen en donde también vemos el ligando, que está por aquí, y que se va a unir ya sea al receptor de mineralocorticoide o de glucocorticoide. Aquí tenemos a la proteína chaperona, y luego se dimeriza y llega al núcleo, en donde se van a producir los mecanismos genómicos, que los más importantes, en conclusión, van a ser la disminución de la expresión de genes proinflamatorios, el aumento de expresión de genes antiinflamatorios, aquí estamos hablando de transrepresión y transactivación, y los mecanismos no genómicos. Espero que, bueno, hayamos entendido un poquito más a fondo esto. Aquí una gráfica donde analizamos a la izquierda cómo es el efecto terapéutico, que se va a aumentar en base a la dosis, el efecto genómico, que es el que es más tardío, y que se va a activar con cualquier dosis, y en cambio los no genómicos sí necesitan, en base al aumento de la dosis, esos van a ser mayores, ¿verdad? Pero así como son rápidos, también son fugaces, pero si ven, se relaciona directamente con el aumento de la dosis. Los corticosteroides sintéticos deben de elegirse o fabricarse con propiedades relacionadas con la potencia antiinflamatoria, los efectos o la disminución de los efectos mineralocorticoides, y que tengan una vida biológica y un metabolismo adecuado para que puedan ejercer los efectos que se persiguen. Las acciones farmacológicas, por ende, derivado de todos los procesos de transactivación y transrepresión, pues van a ir encaminados a controlar la síntesis de mediadores proinflamatorios, es decir, van a actuar sobre células como macrófagos, eosinófilos, disminuyéndolos o produciendo apoptosis en muchos de ellos, mastocitos y células dendríticas. Van a activar la anexina A, o van a regular de una forma positiva la lipocortina y la anexina A, y al aumentar la concentración de estas, pues van a bloquear la fosfolipasa. Entonces aquí nos ubicamos en la derecha cómo se bloquea la fosfolipasa A2, y el metabolismo del ácido aquirónico pues se cancela en la vía de la lipoxigenasa, la ciclooxigenasa, por lo que van a disminuir los leucotrienos y las prostaglandinas. Las respuestas a nivel celular pues van a ser muchas. De lo más característico, pues van a disminuir o reducir la síntesis de muchas interleucinas, la 1, la 2, 3, 4, 5, 6, 8, el factor de necrosis tumoral alfa, también el interferón gamma, y el factor o los estimulantes de crecimiento de granulocitos. Con esta disminución de citocinas, pues va a lograr atenuar las respuestas que normalmente se producen en muchas patologías, por tanto respuestas también alérgicas, pero la acción va a ser en diferentes células, como ya mencionamos, pueden inhibir respuestas del sistema innato y también adaptativo, actúan sobre todas las células, en general células presentadoras de antígenos, eosinófilos, neutrófilos, también pueden reducir la expresión de linfocitos T o apoptosis de estos, y la producción de anticuerpos por los linfocitos B. Pero aquí lo vemos un poco más específico, qué es lo que puede ocasionar en cada una de las células. En el caso de los neutrófilos, inhiben la adhesión, aumentan la liberación de la médula ósea por los neutrófilos y disminuyen la llegada a los sitios de inflamación, con ello controlando las respuestas antiinflamatorias. En el caso de la respuesta celular, a los linfocitos T pues producen una redistribución que incluso los corticosteroides pueden producir leucopenia, disminuyen la proliferación de los linfocitos T, y los linfocitos B también se reducen, pero en menor cantidad que la inmunidad celular tipo o de las células T. Y con ello, pues vamos a tener una represión de la respuesta de células T efectoras y de células B. En el caso de los eosinófilos, pues pueden producir apoptosis de estas células, disminuyendo las citocinas o los mediadores que se producen. Los macrófagos, monocitos y macrófagos van a ser antagonizados por los efectos que se producen también por los corticosteroides, y con ello pues no se va a producir la diferenciación ni los efectos tan importantes de los fagocitos.
Y en cuanto al mastocito, también van a impedir la liberación de citocinas que se pueden activar en muchas entidades o cuadros clínicos. Entonces aquí vemos una integración de todos los efectos, vemos cómo van a disminuir la diferenciación de las células dendríticas, ya que inhiben muchas citocinas o mediadores que van a ayudar a que se produzca esto. Disminuyen el interferón gamma, el factor necrosis tumoral alfa, interleucina 2 y muy importante en la colaboración mediada por la diferenciación de las células. Van a disminuir o pueden producir también apoptosis de células B, de células T, y estas células T, recordemos que también pues, van a combinar o van a cooperar con otras células como los NK, así que al no producirse interferón gamma, entonces se puede producir la no estimulación de las células natural killer y con ello disminuye la citotoxicidad. Igual van a producir apoptosis de macrófagos. Entonces vemos que ellos pueden actuar a diferentes niveles, tanto niveles a nivel de la inmunidad innata como la adaptativa. Y con ello pues van a lograr efectos inmunomoduladores, pero que también pueden estar asociados a efectos adversos cuando estos se usan en dosis prolongada o por un tiempo prolongado. Pueden aumentar la liberación de enzimas y muchos efectos, entre ellos como ya conocemos el síndrome cuchinoide que se puede presentar en estos pacientes. Aquí es un resumen de todos los efectos que podemos encontrar, desde inhibición de neutrófilos, disminución de células importantes como la inmunidad celular, sobre todo linfocitos T, macrófagos, monocitos. De igual forma se va a disminuir la vía o se va a inhibir enzimas como la fosfolipasa A, por lo que no vamos a tener prostaglandinas ni leucotrienos. Y también pueden disminuir la vida o la acción de muchas células que están involucradas en los diferentes tipos de inmunidad innata y adaptativa. En general, pues vamos a localizarlos un poquito más. Los corticosteroides naturales son aquellos que son los endógenos, que ya vimos, los glucorticoides y los mineralocorticoides. Y los corticosteroides sintéticos, pues son los que se van a producir haciendo modificaciones en las estructuras. Y eso pueden ser a la administración oral, parenteral o tópica. Y la tópica, pues aquí tenemos las diferentes formas de administración que se pueden proporcionar a los pacientes. Las potencias relativas de los esteroides es muy importante también conocerlas. ¿Cuál es la actividad glucocorticoide o la actividad mineralocorticoide que tienen? Por ejemplo, aquí tenemos los naturales. El cortisol, que es el ejemplo clásico, es similar la actividad tanto glucocorticoide como mineralocorticoide. Tenemos por aquí un poquito abajo la aldosterona, que es el mineralocorticoide, y vemos cómo aumenta la potencia mineralocorticoide en este. Y aquí tenemos los sintéticos, que la cortisona es similar al cortisol. No tenemos descrito en esta tabla la hidrocortisona, pero la hidrocortisona es igual al cortisol, actúa igual 1:1, y es por eso que la hidrocortisona es muy utilizada en las terapias de reemplazo, porque es bastante similar a la hormona endógena que es el cortisol. Y aquí tenemos el ejemplo clásico de la aldosterona, que es la fluocortisona, en donde, si ustedes ven en la forma sintética, tiene más actividad glucocorticoide y menos actividad mineralocorticoide comparada con la aldosterona. Y bueno, vemos prednisona, prednisolona y metilprednisolona que aumentan la actividad glucocorticoide comparada con la del cortisol, y la mineralocorticoide se mantiene. Dexametasona y betametasona son los que tienen mayor actividad, son los más potentes, y los que tienen casi ninguna actividad mineralocorticoide. La acción de la represión del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal va a estar determinada en horas. Entonces, la acción corta son aquellos que van a reprimir el eje de 8 a 12 horas, la intermedia de 18 a 36 horas y la prolongada más de 36 hasta 72 horas. Y aquí en esta revisión la encontré de esta forma de clasificación, pero bueno, es importante mencionarles que según otras literaturas igual puede ir de 8 a 12 horas la corta, de 12 a 36 la intermedia y más de 36 la prolongada. Aquí vamos a enfocarnos en estas características que deben de ser en los corticosteroides utilizados. Se debe de valorar la potencia en cuanto a la hidrocortisona o al cortisol, los efectos mineralocorticoides y la duración de la supresión del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, que esto ya creo que lo habíamos mencionado anteriormente.
Entonces aquí vemos los diferentes corticosteroides y la potencia equivalente. Esto es muy importante saberlo porque es la equivalencia que nos va a dar en base a la hidrocortisona. Y en base a ello podemos saber qué dosis le estamos administrando a nuestro paciente. En la duración de la represión o del eje, pues la hidrocortisona es la que menos va a durar, o sea, va a ser muy parecido al cortisol. En cambio, eso que los utilizamos bastante nosotros, sobre todo prednisona, prednisolona y metilprednisolona son de acción intermedia, y la dexametasona y tanto betametasona también, que ya eso son de acción prolongada. Por aquí tenemos la potencia mineralocorticoide, que eso también ya lo habíamos hablado. En este cuadro ya tenemos una integración de todas las acciones que hemos revisado, y aquí vemos que destaca betametasona y dexametasona como los que tienen mayor potencia. Hacer énfasis en lo que significa la dosis equivalente. Cuando tenemos un fármaco que estamos utilizando en un paciente, un corticosteroide, necesitamos saber cuál es la dosis equivalente que le estamos dando. Para eso, nosotros necesitamos hacer un pequeño cálculo. ¿En qué consiste? Cuando la dosis es baja, media o alta, nos estamos refiriendo a la equivalencia de la prednisona. ¿Okay? Entonces, si nosotros, por ejemplo, le vamos a dar a nuestro paciente una dosis de 8 miligramos de dexametasona y necesitamos saber qué dosis le estamos dando, si es una dosis alta, media o baja, en equivalencia a la prednisona, vamos a hacer un cálculo. Y si le vamos a dar 8 miligramos de dexametasona, lo vamos a dividir entre la potencia equivalente o la dosis equivalente de la dexametasona, que es 0.75, y lo vamos a multiplicar por 5, que es la dosis equivalente de la prednisona. Entonces, eso nos va a dar un resultado de 53 miligramos. Y entonces ahí nos vamos a preguntar qué dosis le estamos dando a nuestro paciente. Y ahorita lo vamos a ver. Las dosis, según la EULAR, que es la Escuela de Reumatología, pueden ser bajas cuando damos menos de 7.5 miligramos del equivalente de la prednisona, media cuando damos más de 7.5 miligramos, pero menos de 30, alta, más de 30 y menos de 100, y muy alta, más de 100. Y bueno, los pulsos que van desde mayor de 250 hasta incluso puede llegar a 1 gramo. Si a nuestro paciente le estamos dando una dosis de 53 miligramos, estamos hablando que estamos en una dosis alta. ¿Okay? Entonces, para eso nos va a seguir o nos va a servir sacar la equivalencia. También nos va a dar una idea de cuándo debemos de hacer un descenso progresivo de la dosis. Se plantean dos situaciones en las cuales se debe hacer un descenso progresivo de la dosis, y una de ellas es cuando se utilizan dosis mayores de 30 miligramos por más de 2 semanas. Cuando son dosis menores que se utilizan por un tiempo adecuado, menos de 2 semanas, no se necesita hacer el descenso, pero mayor de 30 sí se necesita, o cuando se utiliza cualquiera de estas dosis por 1 mes o más. Esos son como dos puntos importantes para hacer un descenso progresivo o un destete progresivo del corticosteroide. Las terapias a corto plazo son aquellas que van de 3 a 6 meses y a largo plazo de 6 meses. Vamos a hablar ahora de las diferentes formas de administración oral, parenteral y tópicas. Entonces, los esteroides pues se utilizan, tienen diferentes vías de utilización, y característica importante es que se debe de utilizar siempre la menos dosis, que el efecto de ellos va a depender de los receptores, que ya hemos visto de cómo estén estos receptores, si están saturados o no, de la dosis y el tiempo de administración. Sabemos que estos se usan desde alrededor del año 1950, y vamos a repasar las dosis antiinflamatorias y las que tienen efecto inmunosupresor. La antiinflamatoria es la que va de 0.5 hasta 2 miligramos por kilo al día, y estos se usan en ciclos de 5 a 10 días, que incluso se pueden usar a 14 días sin problema. Y la dosis con efecto inmunosupresor, que esta es cuando ya se produce por tiempo prolongado una dosis mayor de 1 miligramo por kilo por día. La farmacocinética pues va a ser el metabolismo de los corticosteroides es hepático, y aquí tiene que ver mucho la enzima del citocromo P450. Así que en muchas terapias combinadas, pacientes que tienen otras patologías, que estén utilizando otros fármacos, se puede activar el mecanismo de acción o la acción de los corticosteroides o inhibir. Por ejemplo, algunos fármacos en los cuales se utilizan inductores de enzimas que catabolizan rápidamente a los esteroides, el efecto va a disminuir. ¿Cuáles son estos? Si a un paciente se le están administrando barbitúricos, carbamazepina, fenitoína, rifampicina, va a disminuir la vida media de los esteroides porque aumentan las enzimas catalizadoras.
si algunos fármacos bloquean, por otro lado, la enzima de citocromo P450, no se va a metabolizar el esteroide y va a aumentar la concentración de ellos, por lo que se puede asociar a efectos adversos. Tal es el caso del ketoconazol o la claritromicina. También, aunque no está descrito aquí, muchos pacientes que usan hormonas tiroideas, esos también pueden aumentar los procesos de o enzimas inductoras que van a disminuir la concentración del fármaco de los corticosteroides en estos pacientes que usan hormonas, ¿verdad? Aquí a la derecha, pues nada más la enzima que ya mencionábamos y los diferentes efectos que van a activar o inactivar los corticosteroides. Ellos pues se van a administrar diferentes vías, los cuales van a ser activos por cualquier vía que sea. En el caso de la oral, pues se absorben completamente, se alcanzan en la concentración máxima de 90 minutos en su mayoría, y la farmacocinética va a depender mucho de los ésteres que se utilicen, y esto es en base a la difusión que vayan a tener los corticosteroides por la membrana celular, es decir, las bases que son a base de lípidos pues van a mejorar la penetración del medicamento por las células. Entonces, dentro de los más utilizados son los acetatos, propionatos, butiratos, valeratos, pivalatos y glucoacetónido. Y en cuanto a la fracción de excreción urinaria, pues esta es inferior al 20%. La administración intramuscular o endovenosa, que también son utilizados, se hidrolizan rápidamente mediante stearasas, que recordemos, estas van a actuar dentro de la célula, por lo que se va a encontrar una liberación en un periodo de 15 a 30 minutos. Entonces aquí estaríamos hablando de los mecanismos no genómicos, para que lo tengamos bien claro. La respuesta es muy rápida y por eso se involucran estos mecanismos. Pero en el caso de la administración intramuscular están asociados con atrofia muscular porque se produce un efecto de depósito. Y algunos ésteres, como por ejemplo los dipropionatos, ellos cuando se utilizan son una liberación que puede alcanzar alrededor de los 21 días, y esto por ejemplo cuando se utilizan esteroides intraauriculares. También tener en cuenta que los glucocorticoides atraviesan la barrera hematoencefálica, y en el caso de la placenta también la pueden atravesar, pero la hidrocortisona y la prednisona son metabolizadas en la placenta, por lo que una paciente embarazada en la cual nosotros necesitemos administrar un esteroide, que sea de preferencia hidrocortisona, ya que se va a metabolizar en la placenta. Y en la lactancia materna, pues alcanza una concentración aproximada del 30%. Estas son características generales, nada más definiendo las más importantes, que la prednisona es quizá uno de los más utilizados, que la metilprednisolona tiene menos efectos mineralocorticoides, por lo que se puede considerar y lo podemos utilizar. Dexametasona tiene efectos no genómicos que son muy rápidos, pero debemos utilizarlos solo para casos que sean graves o muy graves. La hidrocortisona con el cortisol o la cortisona, perdón, tienen efectos muy similares al cortisol endógeno, por lo que son bastante utilizados en terapias de reemplazo. Y la fluocortisona, que es el análogo de la aldosterona, se van a utilizar para aquellos pacientes donde tengan la necesidad de reemplazar, que tengan el déficit de aldosterona, como por ejemplo enfermedad de Addison u otro como hiperplasia subparenal congénita perdedora de sal. La duración del tratamiento va a estar asociado con los efectos adversos, y no solamente la duración, sino que también la dosis, es decir, dosis que sean fisiológicas, o que los pacientes también estén cursando con algunas enfermedades, como diabetes mellitus, o la edad avanzada, o pacientes que tengan otras patologías como estados nutricionales deficientes, porque van a aumentar la concentración de los medicamentos, y los estados inmunosupresores también permanentes se van a asociar con efectos adversos. En los niños, los más frecuentes que tenemos acá, entre ellos la falla de Medru, que es una de las más importantes que debemos de vigilar en este grupo de población, y en los adultos pues son varias, entre ellos la osteoporosis, afecciones en la piel también como acné, cicatrización retardada, glaucoma, catarata, que se ven con bastante frecuencia una vez que se producen efectos adversos. Aquí los vamos a mencionar por cada grupo del organismo, cómo se producen. Por ejemplo, vemos a la imagen izquierda que va desde glaucoma, aumento de peso, hipertensión, infecciones, osteoporosis, por todos los efectos que ya habíamos mencionado. Entonces, en cuanto a los músculos esqueléticos, estos pacientes pueden desarrollar osteoporosis y hasta el 40% la pueden presentar por los efectos de antagonismo de la vitamina D. Se puede producir también pérdida de hueso trabecular de 6 a 12 meses de terapia, miopatía reversible, también se puede producir osteonecrosis.
En los metabólicos, pues vamos a tener pacientes con síndrome de Cushing, que es uno de los síndromes característicos de los efectos adversos, también insuficiencia suprarrenal, o que presenten falla de medro, como es el caso de los niños y que debemos de vigilar. Las infecciones son varias, pueden ir desde leves a graves. En los efectos cardiovasculares, pues son muchos los que se pueden asociar: retención de líquido, que va a llevar a hipertensión, o también pueden aumentar la excreción de potasio produciendo hipopotasemia y retención de sodio. Aterosclerosis prematura también se menciona como uno de los efectos adversos. Los cutáneos, los dermatológicos, también son muchos, entre ellos los que más destacan son la atrofia de la piel, acné, hirsutismo también, que se puede ver en la población infantil y adolescente, y entre algunos otros que producen adelgazamiento del cabello y también pueden producir dermatitis perioral. Los oculares van desde cataratas, que se puede presentar de igual forma glaucoma, y en menos proporción la corioretinopatía. Gastrointestinales, desde gastritis hasta la producción de úlceras gástricas. Y es muy importante saber que si el paciente usa corticosteroides y nosotros también damos un AINE, el riesgo de presentar estas manifestaciones gastrointestinales aumenta hasta 4 veces. Los neuropsiquiátricos, pues se mencionan algunos como la caticia, la psicosis, y pacientes que pueden variar de un estado de psicosis hasta un estado de depresión. Y esto pues se ve relacionado con el mecanismo de hiperexcitabilidad neuronal, aunque todavía no está muy claro cuáles son. Vamos ahora a referirnos un poco a los corticosteroides tópicos. Estos sabemos que son muy utilizados y que empezó la administración desde 1950 a 1952, y que de hecho en este año se publicó el primer artículo en donde se utilizó los corticosteroides por vía tópica en el tratamiento de dermatosis. Estos pues van a tener efectos positivos, pero también se pueden asociar con efectos adversos en la población que los utilice, pero son muy poco frecuentes. En el caso de los niños, estos son los que pueden presentar mayor desarrollo de efectos adversos sistémicos. Y bueno, son muchos, que van desde atrofia de piel, acné, hipertricosis, alteraciones en la cicatrización, y bueno, entre otros. Aquí el cambio de la molécula para la producción de los esteroides tópicos es muy importante, al igual que para cualquier tipo de esteroide. Y aquí nada más les menciono algunos cambios que se pueden realizar: cambios en el anillo básico, halogenación, y uno importante es el efecto vasoconstrictor que se produce por los esteroides. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, y eso es muy importante en los tópicos porque en base a la palidez que se produce en la piel, que va relacionado con la vasoconstricción, es que se establece cuál es la potencia, si es de potencia alta o muy baja. De esa forma es que se prueban. Entonces, ese efecto vasoconstrictor se da precisamente por la inhibición de sustancias vasodilatadoras como histamina, bradicina, prostaglandina, que va relacionado con todos los efectos de los corticosteroides que ya mencionamos. Existen diferentes vehículos, tenemos las cremas, que son las más utilizadas, pero con esta debemos de tener cuidado de humectar la piel, ya que la pueden secar. Otra presentación son las presentaciones ungüento. Estos son los más potentes, que van a incrementar la hidratación y la temperatura, y que también tienen una base hidrofílica que se llama parafina blanca, que va a impedir la pérdida del agua y el calor, pero esos se deben de utilizar nada más en zonas gruesas como en la planta de las manos y los pies. Las lociones y aerosoles, que estas se usan más en el cuero cabelludo, pero que también pueden contener alcohol y propilenglicol, y eso pueden ocasionar irritación del área donde se aplique. Y los geles, que también es otra forma de presentación de esos esteroides que se pueden usar. La aplicación, fíjense que esto ya lo hemos visto en algunas otras clases. Perdón, antes de la aplicación vamos a revisar las potencias. Las potencias, lo más potente es el ungüento, seguido de la pomada, posteriormente de la crema, gel, loción, y por último lo menos potente, que es el aerosol. La aplicación, cada punta de nuestra falange o nuestro dedo va a equivaler a una unidad, y esta unidad equivale a 0.5 gramos. Entonces, a la hora de aplicarlos, es necesario saber cuántas unidades debemos de aplicar en el paciente. Aquí tenemos una tablita a la derecha, donde en cara y cuello, pues 2.5 unidades, y así sucesivamente en el resto del cuerpo, la cual aumenta según el área que vayamos a tratar. Y aquí tenemos las diferentes clases de esteroides tópicos, que van de clase 1 a clase 2. Vemos que van clases súper potentes, o hasta la 7, que es una clase muy baja o suave. Y esto, recordemos, va en relación con el efecto vasoconstrictor que provocan estos pacientes, y de
en los pacientes, perdón, y de esa forma se hace la clasificación en cuanto a las clases. Pero la absorción de la aplicación tópica va a depender también de factores como penetración, la saturación de los receptores, la concentración del esteroide, la frecuencia de aplicación. Y en base a estas características, este artículo nos habla a favor de que la aplicación debe de ser de 1 a 2 aplicaciones por día, en donde se requiera, ya que la frecuencia de 3 veces al día no es muy diferente a la de 1 o 2 veces al día, por lo que se recomienda sea de 1 a 2 veces al día. La oclusión va a mejorar, sobre todo la absorción, cuando se produce más de 96 horas y no menos de 24 horas. Importante tener en cuenta que se puede producir saturación y esto va bien relacionado con la frecuencia, por lo que debemos de tener bien en cuenta ese punto. Y la dilución del esteroide, muchas veces se tiende a pensar que al diluirlo puede disminuir la potencia y eso es completamente falso. Aquí tenemos algunos de los efectos adversos que se pueden producir con el uso de esteroides tópicos y vemos que desde 1955 se reportó el primer efecto. Son amplios y entre muchos de ellos ya los hemos mencionado a lo largo de la charla. ¿Y dónde se pueden utilizar los corticosteroides? Pues es amplio las enfermedades o patologías en las cuales se pueden utilizar como terapias de reemplazo, tratamiento de enfermedades sistémicas agudas. Aquí tenemos muchos de los cuadros alérgicos, o a largo plazo también, y como tratamiento profiláctico, cuando por ejemplo se va a utilizar trasplante de órganos, entre otros. En cuanto a las patologías alérgicas, pues se pueden utilizar en enfermedades como exacerbaciones por asma, las patologías que conocemos, rinitis alérgica, dermatitis atópica, anafilaxia y bueno, otro grupo de patologías que está bastante relacionado. Y es lo que vamos a hablar a continuación de las indicaciones del uso de corticosteroides en algunas de las patologías alérgicas. Entonces vemos en el asma que se pueden utilizar o están indicados tanto vía inhalada como vía también ciclos cortos de corticosteroides orales o también por otras vías. Por ejemplo, repasemos lo que nos dice Gina en 2020 en las edades de 6 a 11 años o en pacientes más de 12 años y adultos. Se recomienda en el STEP 5 la dosis de corticosteroides orales en ciclos cortos. En el caso de las exacerbaciones, si son leves a moderadas, también se recomienda el uso de corticosteroides y si son graves, tanto orales como endovenosos. ¿En qué dosis se sugiere? Pues en los adultos, dosis de 40 a 50 miligramos por kilo día, con ciclos de 5 a 7 días, y en los niños en menor cantidad, es decir, de 3 a 5 días los ciclos, de 1 a 2 miligramos por kilo día con máximo de 40. Vamos a hacer alguna comparación. Estos artículos me llamaron mucho la atención porque se hizo una comparación en el primero de ellos entre una dosis única de dexametasona oral que se dio a 1.639 pacientes, una dosis de 0.6 miligramos por kilo, con dosis máxima de 16, y también el resto de los pacientes se dio un ciclo corto de 3 a 5 días de prednisona a 2 miligramos por kilo. Y se observó que la recaída fue menor con una dosis de dexametasona oral. En el otro estudio se hizo también una comparación del uso de esteroides en el cual se encontró que más del 25% de los niños asmáticos reciben corticosteroides orales y que no hay diferencia entre la dosis 1 o 2 miligramos por kilo, por lo que se sugiere siempre se trate de dar la dosis menor, es decir, 1 miligramo por kilo, y que se prefiere el uso de dexametasona oral cuando esta está disponible. En cuanto a rinitis alérgica, ARIA también nos sugiere que podamos usar ciclos cortos de esteroide cuando ya los síntomas están de moderados a graves y no se controlan con el resto del tratamiento. Estos ciclos van de 3 a 7 días con dosis máxima de 40 miligramos y anteriormente incluso se estimaba que se podían utilizar esteroides intramusculares, lo cual ya está desaconsejado. No se recomienda su uso por los efectos adversos que ya vimos de atrofia muscular. Esta es una comparación en donde se administró una dosis única de betametasona comparado con un ciclo de dosis o de 3 semanas de esteroide o de prednisona. Y aquí se observó que hubo mayor efecto terapéutico cuando se administró betametasona intramuscular. Sin embargo, pues no se aconseja el uso de esta, sino que se usen los ciclos cortos como se nos indica en las guías. En cuanto a la rinosinusitis, pues EPOS 2020 nos dice que adicionar un curso o un ciclo corto de esteroide a una patología aguda postviral
no va a beneficiar al paciente, por lo cual no se recomienda. En la rinosinositis crónica sí se recomiendan los ciclos cortos, y piense que aquí va desde 7 hasta 21 días, que puede ir desde 25 a 60 miligramos, pero esto va sobre todo para la rinosinositis crónica con pólipos nasales. Recomienda que se pueden administrar 1 a 2 cursos de estos esteroides sistémicos durante un año. Resumiendo, en la rinosinusitis se recomienda para el tratamiento a corto plazo de rinosinusitis crónica con pólipos. También se recomienda para tratar sinusitis alérgica fúngica, pero para los pacientes que tienen solamente rinosinusitis crónica se debe hacer una valoración si lo necesitan o no, ¿verdad? Porque según se nos consigna no hay evidencia suficiente. En los procesos perioperatorios también se recomienda el uso de esteroides orales, sobre todo en los pacientes que tienen rinosinusitis crónica con pólipos y sinusitis fúngica. Si no hay estas patologías, pues no se recomienda el uso perioperatorio. En cuanto a urticaria, también se nos recomienda el uso de ciclos cortos de corticosteroides como segunda línea, después de que ya no hay mejoría con dosis cuádruple, en dosis de 0.3 a 0.5 miligramos por 5 a 7 días. Y en esos artículos, en el primero se adicionó 40 miligramos de esteroide de prednisona a un cuadro agudo y no se vio que había o que mejoró el tratamiento con el antihistamínico. Perdón, en el primer artículo hubo mejoría, en el segundo, que se administró 40 miligramos, no hubo mejoría en cuanto a la duración, pero sí en cuanto al prurito. Y en el último revisión de la urticaria crónica, pues sí se vio que disminuyeron los síntomas o las remisiones casi al 50% cuando se utilizaron dosis cortas de corticosteroides, por lo que debemos de tenerlo siempre presente. En cuanto a la dermatitis atópica, como primera línea, entre otros, están los esteroides tópicos y también orales para el caso de las exacerbaciones. Los esteroides tópicos 2 veces al día por 1 o 2 semanas, y una vez que se logra el control, continuar con el tratamiento proactivo en zonas donde se reactiva, ya que esto reduce la exposición a los corticosteroides, y también se nos recomienda la terapia oclusiva en ellos. La dosis de la prednisona pues son dosis bajas que va de 0.5 a 1 miligramos por kilo al día, pudiéndose extender hasta 3 semanas. Y en este artículo que les cité, nada más se hizo una revisión de qué tan frecuentes fueron el uso de los esteroides tópicos, y fueron los más prescritos en la dermatitis atópica, seguido de los corticosteroides orales. Se utilizaron ciclos en la edad que predominó desde 19 a 59 años, y se vio que los corticosteroides orales disminuyeron los brotes, pero que una vez que se suspendían podían activar la recaída, ¿verdad? Por eso es importante que cuando se usen los esteroides tópicos siempre se haga el destete con el tratamiento proactivo. En cuanto a anafilaxia, es otra indicación de esteroides, hidrocortisona, que se puede utilizar 100 miligramos o 200 miligramos en adultos, prednisolona en dosis de 1 miligramo por kilo, hasta 50 a 100 miligramos en adultos. Los efectos son muy rápidos, pero no se asocia con mejoría de la anafilaxia bifásica. Sí se ha visto que disminuye la estancia hospitalaria en los pacientes que utilizan también corticosteroides sumados a epinefrina, pero estos tampoco van a disminuir la recurrencia o la asistencia de esos pacientes por anafilaxia al departamento de urgencias. Como conclusiones, los corticosteroides son fármacos muy utilizados, antiinflamatorios, antialérgicos e inmunosupresores, que va a actuar mediante diferentes mecanismos genómicos y no genómicos, y que se van a asociar con importantes efectos adversos durante las terapias, que va relacionado con dosis y duración del tratamiento. Como conclusiones personales, pues los esteroides, ya que son muy utilizados, es necesario conocer todos los mecanismos de acción por los cuales ellos actúan y los efectos adversos con los cuales se relacionan para hacer una identificación adecuada de ellos. Y para finalizar, invitarlos a la reunión científica anual que se estará realizando el Highlights el 9 y 10, es decir, lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, así que se les hace la invitación para que participen en las excelentes ponencias que se estarán desarrollando. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.